Continuamos entonces con nuestro curso de moral fundamental con el libro de Tomás Trigo y ya veremos el tema 2, que es una breve historia de la teología moral. Por lo menos eran 2 los programas porque es muy extenso el tema. Y comenzamos con la patrística. Los padres de la Iglesia son aquellos que continuaron después de los apóstoles, después de los primeros discípulos, con la evangelización. Entonces tenemos sus textos que son obras de catequesis, homilías, respuesta también a los primeros herejes que van surgiendo. Entonces estos santos padres nos comunican en sus escritos la doctrina viva que predicó Jesucristo. Estos hombres no pretenden hacer teología en el sentido de empezar a hacer disquisiciones, cosa que después, digamos, se va profundizando. Estos primeros padres lo que hacen es transmitir tal como recibieron el mensaje de los apóstoles, ¿no? Abarca la patrología en los primeros 7 siglos de la era cristiana. Y los criterios para tener en cuenta a la hora de la valoración de un texto de un padre de la Iglesia, en primer lugar, es que evidentemente sea conforme a la verdad. Luego, ver la santidad de vida de aquel padre, su antigüedad y también la afinidad de su doctrina con las de otros padres de la Iglesia, ¿no? Entonces, así, digamos, tenemos una serie de textos maravillosos que nos dan toda la enseñanza de Jesucristo. Se podrían volver a escribir los evangelios a través de los textos de los padres de la Iglesia. O sea, los 4 evangelios se podrían llegar a reescribir con las citas y las enseñanzas de los que vinieron inmediatamente después, que son los padres de la Iglesia. Por algunas de las características generales de la moral patrística, ¿no? Bueno, como les decía, las enseñanzas, los escritos morales están en su predicación, en su catequesis, en sus homilías, no están estructurados de un modo sistemático, sino que fundamentalmente se refieren a las enseñanzas del Señor, ¿no? Por eso están fundamentadas en la Sagrada Escritura. También tienen en cuenta la filosofía de la época, pero pasándola por el tamiz de la fe, ¿no? Mantienen la unidad de la moral, el dogma, la espiritualidad y aprecian la especulación, como te decía, aprecian la filosofía, pero justamente se dan cuenta que este intelecto, esta razón, este razonamiento, tiene que estar vinculado con la oración, con la vida de piedad, con el amor a Dios, etc. Los padres apostólicos, entre los que cabe destacar a San Justino y a San Ireneo, nos han dejado escritos con recomendaciones, con consejos, con exhortaciones, se llaman escritos parenéticos, muy importantes, como por ejemplo la Didaché o la doctrina de los 12 apóstoles, y también la doctrina de San Ignacio Mártir y las enseñanzas del pastor de armas. Vayamos al siglo III. El siglo III tiene el mérito de reflexionar con profundidad sobre la cuestión fundamental de la moral cristiana, o sea, qué significa para un cristiano hacer el bien y evitar el mal. Y en este siglo nos encontramos grandes escritores como Tertuliano, Orígenes, San Cipriano. Del siglo IV se preocupan de transmitir que todos los cristianos, y no solo algunos, deben llevar una vida santa, una vida conforme a la vida de Cristo, ¿no? De modo que efectivamente sean verdaderos testigos del resucitado en un ambiente de decadencia moral, ¿no? Y entre ellos destacan Clemente de Alejandría, que es autor de El Pedagogo, que se puede considerar un tratado moral, uno de los primeros tratados de moral, San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Gregorio de Niza. En fin, estamos cabalgando un poco por la historia, ¿no? Lleguemos a San Agustín, año 354 su nacimiento, 430 su fallecimiento. Bueno, San Agustín es el primero que realiza de un modo orgánico lo que es la teología, ¿no? Y también las grandes cuestiones morales. Para él, la moral cristiana consiste justamente con vivir de acuerdo a esas verdades de fe.
Consiste en amar el bien según el orden de la fe que nos da a conocer. También reconoce las realidades temporales, pero afirma que solo adquieren su verdadero sentido si son medios para llegar a Dios. Su concepción moral está centrada en el ideal de la perfección, de la salvación, de la santidad, de la vida eterna. En fin, tiene ese norte, esa brújula, esa dirección. Frente al error pelagiano, que sobre todo pone hincapié en la voluntad y en la que no hace falta la gracia. Bueno, justamente San Agustín hace referencia a la necesidad de la importancia que tiene la gracia de Dios, ¿no? La gracia, ese don, ese regalo, esa participación en la vida divina, ¿no? Esa conformación con Dios, necesario para vivir la vida cristiana, para vivir la moral cristiana, es necesaria la gracia de Dios. No alcanza solo con el querer, solo con la voluntad, solo con el esfuerzo. Ante los maniqueos defiende a ultranza la libertad. Y entre sus obras morales encontramos De Moribus Ecclesiae Catholicae, De Libero Arbitrio, De Sermone Domini in Monte y De Natura Boni. La obra de San Agustín en muchos temas es importantísima, ¿no? Y en el marco de la espiritualidad y de la conversión, su vida personal, su vuelta a Dios, se recomienda especialmente las confesiones, ¿no? Al igual que la ciudad de Dios. Vayamos de San Agustín a San Pedro Lombardo, vayamos del siglo V al siglo XII, ¿no? Bueno, entonces durante estos siglos, del 5 al 10, hay poca actividad en el campo de la construcción teológica y aparecen los llamados libri penitenciales. Los libri penitenciales son una ayuda, como una instrucción, ¿no?, para los confesores a la hora de aplicar la penitencia o las penitencias en el sacramento de la confesión, ¿no? Después de ello vinieron las sume, o las sumas, como la sume penitentiarum o confessorum, según se vea de perspectiva del confesor o de quien se va a confesar. Y tenemos como autores de esta época a Casiano, que es autor de las Colaciones, a San Gregorio Magno, que compuso las Moralia, a San Isidoro de Sevilla, que escribió las Etimologías. Bueno, y en el siglo XI se produce un gran renacimiento de la teología con el inicio de la escolástica. Su autor más célebre será San Anselmo, 1033-1109, y su aportación más importante es la reflexión sobre la bondad moral y el vínculo de la bondad con la libertad. Se inspira sobre todo en San Agustín y se destacan como obras su monogolium, el prosgolium de veritate cur Deus homo. Una oscuridad en este tiempo es Abelardo. Abelardo es un moralista importante, ¿no? Pero Abelardo comienza a desvincular lo que es la norma objetiva de la actuación del hombre, dando una especial importancia, una particular preponderancia a la conciencia, pero justamente desvinculándola de la norma objetiva. Para él, lo que determina el bien y el mal es la intención del sujeto. Y ya veremos que la intención es importante, pero la intención está vinculada a la norma moral objetiva. Si yo tengo buenas intenciones, pero con esas buenas intenciones realizo algo que está objetivamente mal, eso está mal y es grave y es un pecado, ¿no? Bueno, entonces desvincula de este modo lo que es la conciencia de la ley moral. Bueno, San Bernardo vendrá a dar respuesta a Abelardo en esta cuestión y considera imprescindible la buena intención, como decíamos recién, pero afirma que no se puede negar el valor de los deberes de orden objetivo, de la ley moral objetivo. En caso contrario, el hombre se haría su propia ley, sería autónomo, creador de su propia norma.
Llegamos al siglo XII. La reflexión moral conoce un notable desarrollo. El teólogo más conocido en esta época es Pedro Lombardo. Su obra más importante, Sententiarum Libri Quator, que es la más, toca muchas cuestiones morales. Fue durante mucho tiempo un libro de texto para la enseñanza académica, sobre todo en Salamanca, hasta el siglo XVI, que luego lo reemplazará la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? Y hablando de Santo Tomás ya nos metemos en la escolástica, siglo XIII, siglo XIV. Cuando hablamos de escolástica nos referimos en general a la filosofía y a la teología de la Edad Media, ¿no? A partir del siglo VI, la actividad cultural en Europa se reduce y se desarrolla en las escuelas que están en las catedrales, en las escuelas que están en los monasterios, la escola, de ahí viene escolástica, ¿no? Entonces, por eso a los maestros y a los discípulos se los llama escolásticos, que estaban en las escuelas. Y se suele distinguir tres periodos de la escolástica. La primera escolástica hasta el siglo XII, la alta escolástica, el esplendor, lo mejor, que es el siglo XIII, y la escolástica tardía, que ya comienza a descender en brillantez del siglo XIV. ¿Qué decimos de la moral entonces del siglo XIII? Te decía, el siglo XIII es la edad de oro de la escolástica. Hay dos grandes corrientes de pensamientos teológicos relacionadas con órdenes religiosas. Encontramos la escuela de los franciscanos, la escuela de los dominicos. La escuela de los franciscanos está basada en el pensamiento de San Agustín. Respecto de Aristóteles, tuvieron una relación que comienza, digamos, de odio a más o menos amor, porque se fue adoptando Aristóteles, pero en principio era un rechazo importante a lo aristotélico, ¿no? A esta corriente pertenecen tanto Alejandro de Ales como San Buenaventura. Alejandro de Ales fue juntamente con San Buenaventura el iniciador de la escuela franciscana de París y es autor de la Summa Theologiae, que fue un libro importantísimo para todo lo que tiene que ver con la moral en la enseñanza de la orden, de su orden de los franciscanos, ¿no? San Buenaventura nos ofrece una de las exposiciones más perfectas del pensamiento moral de la Edad Media, porque además también vincula la moral, la vida, con lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Entonces, se puede decir que cada uno de los momentos del saber es una etapa hacia la unión plena con Dios y que solo puede verificarse en el amor. Entonces, la moralidad vinculada al camino de santidad, también vinculada a la vida de oración, vinculada a la vida contemplativa. Bueno, la escuela dominicana. Entonces, los teólogos de la orden fundada por Santo Domingo aceptan a Aristóteles, ¿no? Y esta escuela está representada por San Alberto Magno. A él y a su discípulo Tomás de Aquino se debe la adopción del aristotelismo entre los teólogos, una verdadera revolución en la historia de la teología. Recordemos que Aristóteles había sido perdido, todos sus escritos, pero después con el Islam llegando a España comienza a recuperarse, digamos, este pensamiento aristotélico que primero se lo ve con cierto recelo, ¿no? Pero ya cuando lo incorpora San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, digamos, se ve como una herramienta la filosofía tomista extraordinaria, la filosofía aristotélica, para justamente base y fundamento de la teología, ¿no? Bueno, entre otras obras, San Alberto escribió De Bono Sive de Virtutibus, De Natura Boni, Super Ethica Commentum, El Cuestiones, y son algunas, como te decía, de sus obras. Santo Tomás de Aquino, 1224-1274, 50 fructíferos años, ¿no? Este santo realmente merece una consideración aparte porque presenta
la cumbre de la edad de oro de la escolástica y, digamos, de la teología hasta ese momento, ¿no? En su pensamiento teológico, la moral y la dogmática están armónicamente relacionadas. Su gran obra es la Suma Teológica, donde tiene justamente temas básicos de moral, en la segunda pars, pero bueno, toda la Suma Teológica es dogmática y moral. También tiene otros escritos que trata temas morales, por ejemplo, De Malo, sobre la maldad, de Virtutibus, sobre la virtud, De Decem Libre Eticorum, sobre la ética, In Duo Precepta Caritatis, et in Decem Legis Precepta, etc. Y las características más sobresalientes de su pensamiento teológico-moral son las siguientes. En primer lugar, pone una centralidad de la vida moral al fin último del hombre. O sea que por qué tenemos que comportarnos correctamente, por qué tenemos que amar la verdad, por qué tenemos que rechazar el mal, fundamentalmente porque el hombre es peregrino, está de paso y lo que quiere es ganar la vida eterna, su fin último, alcanzar el cielo, ¿no? Aquí en la tierra esa unión con Dios le llevará a la contemplación, que como decíamos, comienza en la tierra, pero terminará en el cielo, es lo que todos esperamos y Santo Tomás lo deja clarísimo. Entiende la libertad como capacidad de conocer y hacer queriendo la voluntad de Dios por amor a Él. Es importante su distinción entre el acto interior y el acto exterior de las acciones humanas, concediendo justamente primacía a la interioridad. También subraya el carácter intrínseco de la ley divina, o sea que la ley divina se convierte también en ley moral y sobrenatural y está intrínseco en cuanto que justamente yo tengo en mi corazón esa brújula, esa orientación, esa enseñanza, ¿no? No es ajena a la naturaleza de cada persona, ¿no? Sino que todo hombre, por el hecho de ser hombre, tiene esa ley moral, esa ley sobrenatural, ¿no? Entonces, por lo tanto, la inseparabilidad entre la perfección y la felicidad humana. También considera la conciencia como juicio de la inteligencia. La conciencia es cuando la inteligencia juzga, ¿está bien o está mal? ¿Suma o resta? ¿Me acerca a Dios o me aleja de Dios? Muy bien, muestra que las virtudes adquiridas e infusas unidas a los dones del Espíritu Santo son los principios de la vida moral cristiana y también destaca siempre la importancia de la gracia, ese don de Dios, ese regalo de Dios. Recién, hace un minuto hablábamos de los pelagianos, que justamente no daban importancia ni veían la necesidad de la gracia para obrar correctamente, ¿no? Hace falta la gracia de Dios para poder elegir el bien, para poder comportarse como Dios nos pide. Bien, para su elaboración teológico-moral se apoya en la Sagrada Escritura, en la autoridad de la Iglesia, en los Santos Padres, en Aristóteles y en otros muchos autores. Bueno, veamos la revolución nominalista encabezada o comenzada por Guillermo de Ockham, fallecido en el año 1349, que de alguna manera introduce el voluntarismo moral con la idea de que, bueno, algo es bueno o malo porque Dios lo dice. Independientemente de su lógica, independientemente de la sabiduría divina, ¿no? Aquello es bueno si Dios dice que es bueno y es malo si dice que Dios es malo, ¿no? Y por lo tanto, la vida moral consiste en cumplir la obligación que impone la ley, ¿no? Entonces, a partir de Ockham, comienza todo, es una moral de la obligación, más que una moral del amor de Dios para con el hombre que lo ayuda a ser feliz en la tierra para ser feliz en el cielo, ¿no? Entonces ya la moral cuando se ve solo como ley, como precepto, como obligación, de un modo más también rigorista, ¿no? Esta moral occamista será el precedente de la moral luterana, de la moral kantiana, ¿no? Incluso de las modernas morales autónomas actuales. Bueno, la teología moral antes y después del Concilio de Trento, siglo XIV a siglo XVII.
Entonces, a partir del siglo XVIII y a lo largo de los siglos, perdón, después del siglo XIII y a lo largo de los siglos XIV y XV se produce esta Summa Confessorum. Esta Summa Confessorum, te decía, eran instrucciones, ayudas, ¿no?, para los confesores, y se realizaba a través del método del caso, ¿no?, a través de la casuística, ¿no? Entonces se veía un caso y, bueno, ¿cómo se soluciona este caso? ¿Cuál es la ley aplicable? Bueno, la más célebre es la de San Raimundo de Peñafort, la Summa Raimundiana. Ya en el siglo XV se produce un debilitamiento de la ciencia moral, bueno, como consecuencia del nominalismo que empezó con Occam, te decía, porque también se da lo que se llama el cisma de Occidente, porque comienza a expandirse el pensamiento erróneo de Wycliffe y comienzan las disputas internas de las órdenes religiosas. 4.1. La teología moral como ciencia independiente. Entonces, será a comienzos del siglo XVI cuando renace la ciencia teológico-moral con la inspiración de Santo Tomás, ¿no? Y este renacimiento tiene una importancia especial en la Escuela de Salamanca, en España, ¿no?, cuyos autores más destacados fueron Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Gabriel Vázquez, ¿no? También otras universidades, ¿no?, se profundiza en la teología en general y la teología moral en particular, como en Roma, en Lovaina, en Coimbra, Alcaná, Viena. Esta ciencia es muy especulativa, ¿no?, y se diría que también se estructura a través del decálogo, a través de los 10 mandamientos, ¿no?, y se va como separando un poquito de la mística, de la espiritualidad. ¿Te acordás lo que te había dicho de San Buenaventura, que tuvo esa característica, ¿no? Bueno, ahora se empieza a separar un poco una moral también vinculada al ocamismo, a ese sentido de la moral como algo más de rigor, de cumplimiento de la ley, de obligación, ¿no? Entonces empieza a haber una separación por la influencia del modelo de Occam. Entonces la moral se centra en preceptos, obligaciones, se separa la espiritualidad y la pastoral. Y en consecuencia la moral pierde esta función esencial, que es la de servir de guía para la unión de la persona con Dios, enseñándole cómo vivir las virtudes, cómo alcanzar a Cristo, nuestro modelo. Bueno, un autor que merece mención aparte, que justamente vuelve a recuperar esa unidad del saber teológico con la experiencia mística, con la vida espiritual, es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, 1567-1622, en sus famosísimas obras, ¿no?, la introducción a la vida devota y también su tratado de amor a Dios, bueno, consigue nuevamente ensamblar, ¿no?, esa espiritualidad con la teología, ¿no? Las instituciones morales son unas obras, una obra de la que vamos a hablar, ¿no? Pero antes decimos que en el nacimiento de la teología moral fueron determinantes las indicaciones del Concilio de Trento sobre la formación de los sacerdotes, ¿no? Porque, bueno, el concilio viene a responder a Lutero y también a poner un poco de orden en la vida sacerdotal, ¿no? Entonces comienzan a realizar unos programas de estudio para los seminarios, llamados la Ratio Studiorum, ¿no? Y especial importancia tuvo la Ratio Studiorum de los jesuitas, ¿no?, que tenía también en ese programa de estudios, el programa de estudio que hace el candidato al sacerdocio, ¿no? En ese programa tenía un cursus major de moral, que era más especulativo, y después un cursus minor, más práctico, orientado a la resolución de casos concretos, ¿no? Bueno, y el primero que lleva a la práctica los planes de esta ratio de los jesuitas fue el jesuita Juan Azor, fallecido en el año 1603, con la publicación de lo que te decía, las instituciones morales, ¿no?,
que fue una obra de 3 tomos. El segundo y el tercero se publican en 1606 y el segundo y el tercero se publican en 1606 y en 1611. Bueno, con esta obra podemos decir que nace propiamente la teología moral como ciencia autónoma. Y esta obra servirá de modelo para muchos otros manuales que vinieron después. ¿Qué características tuvo esta obra? Bueno, por un lado, lo que hace es centrarse en lo que es la moral. Centrarse en lo que es la moral, separando, diferenciando los aspectos de la teología dogmática, de la espiritualidad también. Divide la materia según los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, las censuras, penas eclesiásticas e indulgencias, los estados de vida y los fines últimos. Son los temas o capítulos, ¿no? Y en esto se percibe también una gran influencia moral de la obligación, que ya decimos, a partir de Ockham, esto comienza, digamos, a caracterizar a la teología moral. Teología moral siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? Bueno, entonces, en estos tiempos la moral se caracteriza fundamental por la solución de los casus consciencia, los casos de conciencia. Un caso de conciencia es, bueno, cómo resuelve el sacerdote, el confesor, el director espiritual, ¿no? Entonces, los casos ayudaban. Entonces, se estudiaban los casos y a partir de los casos se daban respuestas, soluciones, ¿no? Entonces, a partir de esos casos comienzan a crearse los llamados sistemas morales. Cada uno de ellos da una respuesta a la pregunta de cómo proceder en el caso de una ley dudosa, ¿no? Y allí surgen como 2 corrientes. Una corriente más laxa, ¿no? El probabilismo, y otra corriente más rigorista, el turcionismo, ¿no? Que además cada uno, entre estas peleas entre teólogos, cada uno declaraba hereje al otro, ¿no? El otro diciendo que sus posturas se alejaban de la revelación, del magisterio de la Iglesia, en fin. Incluso el Santo Oficio interviene para tratar de apaciguar esta confrontación, pero no lo consigue. Podríamos decir que gracias a San Alfonso María de Ligorio, cuya doctrina fue recomendada por la Iglesia en la resolución de los problemas morales, ayudó muchísimo esta obra de San Alfonso María, ¿no? Su pensamiento, por un lado, intenta superar la crisis que había caído la teología moral entre el laxismo y el rigorismo, ¿no? Su posición podría calificarse de equiprobabilista, o sea que hay que buscar soluciones acordes con la verdad y por tanto respetuosas con las exigencias del Evangelio y con la libertad de las conciencias. Concretamente, la libertad humana solo puede estar vinculada por una ley que es cierta. O sea, su obra es práctica, también pastoral, trata de realizar una síntesis entre la casuística en la resolución de los casos concretos y la perfección cristiana o la llamada a la santidad. Bueno, y así terminamos esta primera parte de la historia de teología moral. Dios mediante, en el próximo video continuaremos con la teología moral en torno al Concilio Vaticano II, siglos XIX y XX.